En este video tutorial vamos a crear un proyecto básico con una pantalla táctil Fuji TechnoShot. En primer lugar haremos doble clic en el icono del software de desarrollo VSFT versión 5. En la esquina superior izquierda, dentro del menú File, escogeremos la opción New y se nos abrirá la ventana de selección de modelo. En este caso escogeremos una pantalla táctil de 7 pulgadas TechnoShot, la TS1070. Dejaremos los demás parámetros por defecto y clicaremos OK. A continuación, se nos abrirá la ventana de selección de driver para el puerto virtual PLC1. Dentro de Device escogeremos la opción PLC. Dentro de Maker veremos todos los drivers disponibles para esta pantalla. Escogeremos la opción Others. Y dentro de Series escogeremos la opción Modbus RTU. Por último, solo nos falta seleccionar el puerto serie. En este caso escogeremos el COM1 y clicaremos OK. Automáticamente se nos abrirá la ventana de configuración de parámetros de comunicación con el dispositivo a conectar. Una vez comprobado que todos los parámetros sean correctos, cerraremos la ventana en la esquina superior derecha y automáticamente nos aparecerá el área gráfica de la pantalla 0 del proyecto, donde podremos ir colocando los elementos a programar. Para empezar a crear el proyecto vamos a configurar la vista del software. En el menú superior View seleccionaremos la opción View y dentro de ella nos aseguraremos de que Project View y Catalog View estén seleccionados. Project View, vista de proyecto, se nos colocará en la parte izquierda del software. Dentro de él tenemos las opciones Screen y Configuration. La vista de Catalog o Catalog View se nos colocará en la parte derecha del software. En él dispondremos de los elementos que colocaremos en el área gráfica. Vamos a crear un switch en nuestro proyecto. Para colocar un switch en el área gráfica, haremos clic con el botón izquierdo del mouse en la ventana de catálogo, en el icono switch. Arrastraremos el icono del switch hasta el lugar deseado y una vez allí dejaremos el botón izquierdo del mouse. Haremos doble clic en el icono del switch y se nos abrirá el menú del mismo, donde veremos todas las opciones disponibles. Dentro de la ventana Main seleccionaremos Output Memory y se nos activará el campo de memoria a programar. Podremos programar memorias internas, tags o memorias del driver del PLC1. En este caso seleccionaremos una memoria interna, la 100.00. En Output Action seleccionaremos la acción Alternate. De este modo iremos alternando entre el estado ON y OFF la memoria programada a cada pulsación del interruptor. Vamos a crear una lámpara en nuestro proyecto. Para colocar una lámpara en el área gráfica haremos clic con el botón izquierdo del mouse en la ventana de catálogo en el icono de Lamp y arrastraremos el elemento hasta el lugar deseado, dejando el botón izquierdo del mouse. Haremos doble clic en el icono de Lamp y programaremos la memoria a controlar. En este caso, para nuestro ejemplo, programaremos la misma memoria interna que habíamos programado en el switch, la $U100.00. Vamos a crear un texto estático. Para poner un título en la pantalla haremos clic en el icono de texto ABC y luego haremos clic en el inicio del emplazamiento del texto y arrastraremos hacia la derecha. De este modo nos aparecerá en blanco el área donde irá nuestro título y solo lo necesitaremos teclear. En este caso pondremos pantalla 0. Haciendo doble clic en el texto podremos configurar su aspecto, modificando el color de fondo, el color del texto y también la fuente. En este caso
escogeremos Arial, tamaño 14. Vamos a crear un salto de pantalla. Para acabar con la pantalla número 0, vamos a programar un switch como salto de pantalla. En la vista de catálogo seleccionaremos el icono switch, como lo hicimos anteriormente, y lo colocaremos en la parte inferior derecha de la pantalla. Haremos doble clic y se nos abrirá el menú del switch. Dentro de la pestaña Main seleccionaremos la función estándar. Y dentro de estándar seleccionaremos la opción Screen. Se nos abrirá un cuadro de diálogo donde programaremos el número de pantalla al que queremos saltar. En nuestro caso, la 1. Vamos a crear una segunda pantalla en nuestro proyecto. Para esto, haremos clic en Screen en la ventana de proyecto situado en la parte izquierda del software. Después, dentro de la opción Screen, haremos doble clic en New. Y allí escribiremos el número de pantalla que deseemos. 1 en nuestro caso. Seleccionaremos OK. Y se nos ha creado una segunda pantalla en nuestro proyecto. Volveremos a programar un switch de salto de pantalla para volver a la pantalla número 0. Y volveremos a poner un texto. En este caso pondremos pantalla número 1 como nuestro título y le daremos las mismas características de color que le habíamos dado al título de la pantalla 0. Vamos a crear unos campos de visualización y entrada de datos en nuestro proyecto. En la pantalla 1 de la vista de catálogo de la opción Data Display escogeremos Numerical Display y lo llevaremos al área gráfica. Haremos doble clic en el elemento y una vez se nos abra el menú principal dentro de la pestaña Main, programaremos la memoria a monitorizar. En este caso escogeremos la memoria de Modbus 400001. Configuraremos el formato del valor a visualizar y en la función escogeremos estándar, no function. De este modo tendremos un numerical display de monitorización. Para programar un numerical display de entrada de datos repetiremos la acción, llevaremos otro numerical display en el área gráfica, haremos doble clic en el elemento y una vez abierto el menú principal programaremos otra memoria de Modbus, en este caso la 400002. Configuraremos el formato del valor y dentro de función estándar escogeremos la opción Entry Target, ya que queremos que sea una entrada de datos. Escogeremos la opción With Entry Key y de este modo podremos programar un teclado para la entrada de datos. Seleccionaremos dentro de Register cualquiera de los teclados de entrada de datos y una vez seleccionado el deseado haremos Select. Nos preguntará si se registrará en la librería de Overlap, le decimos que sí, aceptamos y ya tenemos programado nuestra entrada de datos.
Vamos a comprobar que nuestro programa funcione correctamente. En primer lugar, usaremos la función de detección de errores. En el menú superior Tool, escogeremos la opción Error Check y automáticamente se nos abrirá la ventana donde se nos mostraría los errores en caso de que hubiera. En este caso no hemos encontrado ningún error. A continuación podremos usar la opción de emulador. Dentro del menú File escogeremos la opción Start Emulator. Se nos abre una ventana de emulación del área gráfica de la pantalla y una ventana donde tendremos las memorias usadas en el proyecto. De este modo podremos comprobar que el programa funciona como lo hemos programado. En este caso, el switch funciona, se activa con una pulsación y se desactiva con otra pulsación. Clicamos en el switch de cambio de pantalla y vemos que vamos a la pantalla 1. Y ahora volvemos a la pantalla 0. Dentro de la pantalla 1 veremos que nuestra función de entrada de datos funciona correctamente.